Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este reloj lo compré hace un par de meses, me llegó por internet, ya es un reloj chino y se desconfiguró, así que vamos a configurar nuevamente la hora y la fecha. Ya tienen que tener presente que estos relojes traen como estándar el botón arriba y abajo, ¿cierto? El mode, ¿cierto? Y los otros botones que son para la alarma y el reseteo, ¿ya? Lo importante acá que tenemos que saber que el mode, este botón, es muy importante y el arriba y abajo también. Ya, ahora de hecho vamos a usar el botón mode que les dije anteriormente y lo vamos a dejar cargado para que comience a pestañear. Cuando comience a pestañear, la hora se va a cambiar. Acá son las 6:56 acá en Chile. Así que yo aprieto down, aprieto hacia abajo y agrego las 6. Aprieto nuevamente el mode, que el mode es el que dirige todo, y bajo para que aparezca el 56. Posteriormente aprieto el modo otra vez para que cambie el mes. Perdón, primero el año. Estamos en el año 2020. Ya. Ahora aprieto nuevamente para que cambie el mes. En diciembre. Y el día. Acá es 28. Acá entonces vemos la fecha, ¿cierto? El mes, el día en inglés, ¿cierto? Monday, y la temperatura que está automático. Ya me ha funcionado bastante bien este reloj, la verdad. Por ahora no quiero agregar la alarma, así que solamente presiono el mode para seguir avanzando. Aquí me preguntan cuánto tiempo quiero que suene la alarma, pero no la quiero usar. Ya, aprieto nuevamente mode hasta que deje de aparecer exactamente estos botones. Y ahí queda tal cual, como yo quiero que esté. 6:56 con la fecha de ahora. Eso chiquillos, cualquier cosa me preguntan. Saludos.